damos la bienvenida a su programa, El Evangelio Eterno. La lección número 14 de nuestra serie La Fe de Jesús lleva por título lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Y este es un tema tan importante. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Fundó Cristo muchas? Obviamente no, Él solo fundó una iglesia. ¿Por qué entonces existen tantas iglesias, tantas denominaciones? Si tú pones a un bautista, a un testigo de Jehová, a un mormón, a un adventista, a un pentecostal y a un católico, todos juntos en un cuarto y les dices que se pongan de acuerdo sobre alguna doctrina, seguramente cada uno va a defender su posición. Va a decir, mi iglesia tiene la razón, la tuya está equivocada. ¿Por qué es que siendo cristianos, teniendo un solo Dios, una sola palabra de Dios, hay tanta diferencia? ¿Cuál es realmente la iglesia verdadera, la que enseña la verdad de Cristo? Vamos a pedirle al Dios del cielo que nos ilumine por su santa palabra. Oremos, pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito, glorificado y exaltado sea tu nombre. Venimos ante ti con humildad a pedirte que tú nos enseñes por tu palabra. Sabemos que la exposición de tu palabra alumbra y hace entender aún a los simples. Muéstranos la verdad de tu palabra. Queremos seguirte, queremos obedecerte, queremos saber cuál es tu iglesia en esta tierra. Enséñanos tu verdad, que estaremos dispuestos a ponerla por obra. Gracias por escuchar nuestra plegaria. Gracias por bendecirnos. Acércate a cada uno que en esta hora se une a nosotros para estudiar tu santo libro y dale tu bendición. Contesta los pedidos de su corazón en esta hora y que pueda tener la seguridad que tú estás a su lado y nunca lo abandonarás. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios enseña que Dios tiene una iglesia en esta tierra. El apóstol San Pablo, escribiendo a Timoteo en su primera epístola, en el capítulo 3, primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 15, le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Nota que el apóstol le dice a Timoteo, la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, que es columna y apoyo, defensa de la verdad. La iglesia de Dios, la iglesia verdadera, es la que apoya, la que es columna, la que defiende la verdad. Ya el apóstol Judas escribió antes de que terminara el primer siglo de la era cristiana. Judas tiene un solo capítulo. Él escribió diciendo, versículo 2, amados, versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Defiendan la fe que Dios dio a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Judas dice, defended la fe de Jesús, la fe que fue dada una vez a los santos, porque hay hombres perversos que entraron encubiertamente y pervierten, han cambiado, han usado la gracia de Dios como libertinaje.
El apóstol San Pedro también amonesta, dice en su segunda epístola en el capítulo 2, hubo también falsos profetas entre el pueblo de Dios de antaño, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán negocio de vosotros, mercadería de vuestras almas, con palabras fingidas. Qué cosa tan tremenda. El apóstol San Pedro amonesta, se van a meter entre medio de vosotros hombres perversos que enseñen el error, la mentira, encubiertamente introducirán en la iglesia disoluciones, engaños, y muchos seguirán sus engaños. Por avaricia harán mercadería con vuestras almas. Qué tristeza que la religión se usa para fuente de ganancias. Ya el apóstol San Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice las mismas palabras, y él amonesta a aferrarse a la palabra de Dios para no ser engañados. Allá en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, el apóstol dice, si alguno enseña otra cosa y no se ajusta, no se conforma, no se sujeta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, no sabe nada, es necio, corrupto de entendimiento, privado de la verdad, que toma la religión como fuente de ganancia. Apártate del tal. Ya en aquella época había hombres que estaban falsificando la verdad. Por eso es tan importante saber cuál es la verdadera iglesia. Cristo dijo que vendrían falsos maestros y falsos profetas. Él contó la parábola del trigo y la cizaña. Un hombre sembró buena semilla en su campo, San Mateo capítulo 13, pero dice que vino el enemigo y sembró cizaña. Y las dos iban a crecer juntas hasta la cosecha final. Quiere decir que en la iglesia habrá trigo y habrá cizaña. Habrá verdad y habrá mentira. Por eso tenemos que estar seguros de no ser engañados. ¿Cómo reconocer la iglesia que Cristo fundó? Algunos dicen, bueno, tiene que ser la más antigua. Sí, la iglesia que Cristo fundó viene de la época de los apóstoles, pero hay muchas iglesias que se llaman apostólicas. Ya en Roma, en la época del apóstol San Pablo, había divisiones en la iglesia y vienen desde aquella época. Romanos, él está escribiendo a los creyentes en Romanos, en Roma, y les dice, Romanos capítulo 16, versículo 17, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ya en Roma, en el año 51 de la era cristiana, no habían pasado sino unos 15 años de la fundación de la iglesia, cuando el apóstol San Pablo les dice, hermanos, fíjense en los que están causando divisiones y tropiezos en contra de la doctrina y apártense de los tales. La iglesia puede ser muy antigua, pero ¿qué si es de aquellos que vienen de la época de Roma que causaron divisiones en contra de la doctrina? Para saber la verdad, para saber cuál es la iglesia verdadera del Señor, debe apegarse a las sanas palabras de Cristo y de los apóstoles. Debe enseñar la fe de Jesús, lo que Cristo enseñó, lo que los apóstoles enseñaron. Y debe tener como fundamento la palabra de Dios y la doctrina de los apóstoles.
La primera pregunta en nuestra lección dice, ¿quién fundó la iglesia cristiana? Y obviamente la respuesta es Cristo Jesús. Sin embargo, hay muchos que usan este mismo pasaje de Mateo 16 para decir que Pedro es la roca sobre la cual se levanta la iglesia. Vamos a leerlo. San Mateo, capítulo 16, comenzando con el versículo 16 en adelante. Jesús les preguntó, ¿quién decís vosotros que yo soy? Y Simón Pedro respondió diciendo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17, Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. La palabra Pedro en griego se dice Petros, y piedra se dice Petra. Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta Petra, sobre esta piedra, esta declaración que tú has hecho, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se funda la iglesia. Amigo que me escuchas, el fundamento de la iglesia es la fe de que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor. Y Pedro lo dijo así, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, esto que has dicho, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El fundamento de la iglesia es la declaración de que Cristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarnos. Esa es la base de la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Leamos Efesios capítulo 2 y versículo 20. Declara el apóstol San Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra principal sobre la cual descansa todo el edificio de la iglesia no es el apóstol Pedro, aunque él fue uno de los apóstoles, pero él era un hombre sujeto a equivocarse, así como Cristo mismo le dijo. Después de eso, Pedro le dijo, Señor, no vayas a morir, que no te pase tal cosa. Y Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pedro era un hombre sujeto a errores, pero Jesús es el único que no se equivoca y Él es el fundamento, la piedra principal sobre la cual está basada la iglesia. Él es el único fundamento de la iglesia. Nuevamente el apóstol San Pedro, escribiendo a los corintios, les dice en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está establecido, el cual es Jesucristo. Cristo es la roca, la piedra sobre la cual se funda la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Nuevamente, Efesios capítulo 2, dice el versículo 21, Cristo fue puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y Dios lo puso por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nota, no fue el apóstol Pedro la cabeza de la iglesia, ni el sucesor de Pedro. Cristo es cabeza de su iglesia. Efesios capítulo 5, dice el versículo 23, porque así como el marido es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es
su Salvador. Y Cristo fue el que estableció sus dirigentes en la iglesia. Pregunta 3. ¿Quiénes son los dirigentes en la iglesia que Cristo estableció? Ahí mismo en Efesios capítulo 4, dice el versículo 9 al 11. Y esto de que subió al cielo, ¿qué es? Sino que también Cristo había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo que subió al cielo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Noten que dice que Jesucristo estableció él mismo en su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él puso los dirigentes de su iglesia. No se mencionan sacerdotes, porque Cristo es el sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. Él colocó pastores, maestros, apóstoles, evangelistas y profetas en su iglesia, para enseñar a la iglesia, para perfeccionar, para que todos tengamos una sola fe, para que crezcamos hasta llegar a ser un edificio santo y perfecto para Dios. Ahora, Él establece sus dirigentes. Y noten las instrucciones que la palabra de Dios da sobre los dirigentes en su iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, declara el apóstol inspirado: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado es ser dirigente, obispo de la iglesia. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Noten que los dirigentes de la iglesia deben ser hombres santos, prudentes, sobrios, hombres que sepan gobernar bien su casa. Y dice, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque si no sabe mandar en su casa, ¿cómo mandará? ¿Cómo gobernará la iglesia de Dios? ¡Qué interesante! Las calificaciones para un obispo, para un dirigente, para un anciano en la iglesia de Cristo, la que él fundó, es que fueran maridos de una sola mujer. ¿De dónde entonces salió la idea de que los dirigentes de la iglesia, los diáconos, los obispos, los arzobispos, los cardenales, el papa y aún los sacerdotes no se casan? No está en la palabra de Dios. Amigo que me escuchas, te vas a sorprender de esto. Fue el Papa Gregorio VII, en el año 1079, el que instituyó el celibato. La doctrina, la enseñanza falsa de que los obispos no deben casarse. 1000 años después de la fundación de la Iglesia de Cristo, se cambió lo que Cristo y los apóstoles habían enseñado. Pero no te sorprendas, estaba profetizado allí mismo, en Primera de Timoteo capítulo 4, dice el versículo 1, 2 y 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, apostatarán, escuchando a espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Amigo que me escuchas, amiga, la enseñanza de que los obispos y los diáconos, porque aquí en los versículos anteriores también habla de los diáconos que deben ser casados y deben ser hombres de verdad, hombres íntegros. Pero luego dice el Espíritu Santo claramente, dice que algunos se van a apartar de la fe y van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La doctrina de que los obispos, los dirigentes de la iglesia no deben casarse y los diáconos tampoco, es doctrina no de Cristo ni de los apóstoles, sino doctrina de demonios. Aquí lo dice. Entonces, esto está fuerte, pastor. No te enojes conmigo, no quiero ofender a nadie. Estoy leyendo la santa palabra de Dios. Escucharán espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, esto es, a sabiendas de que están enseñando un error, lo enseñan y lo enseñan y lo enseñan hasta que se lo creen como si fuera verdad, se cauteriza, se quema la conciencia y ya no pueden enseñar la verdad, prohibirán a los obispos casarse. Qué cosa tan tremenda, estamos entendiendo que en el mundo religioso hay gran confusión. ¿De dónde salieron todas estas iglesias y estas enseñanzas tan diferentes de las que Cristo y los apóstoles enseñaron? Bueno, Cristo estableció apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, obispos, ancianos en las iglesias y diáconos. Hechos capítulo 6, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Eso es lo que Cristo y los apóstoles enseñaron. ¿De dónde salieron las doctrinas falsas? Vamos a continuar este estudio porque es muy interesante. Vamos a ver el origen de las distintas confesiones religiosas. Hay tres grandes divisiones en el mundo cristiano. Entre el cristianismo, una de las iglesias más grandes, la católica, apostólica y romana, con 980 millones de miembros. La otra división del mundo cristiano es la iglesia católica ortodoxa, con más de 1.000 millones de miembros. Esta es la iglesia de los rusos, de los griegos, de los armenios. La iglesia oriental, así como la iglesia de Roma tiene una cabeza, que es el Papa, el obispo de Roma, así la iglesia ortodoxa tiene una cabeza que se llama el patriarca de Constantinopla en Turquía. 2 papas, quizás tú no lo sabías. La iglesia más grande es la iglesia ortodoxa, después le sigue en número la iglesia católica. Y la tercera división del cristianismo es el mundo protestante, los cristianos reformados que salieron de la iglesia madre tratando de reformar la iglesia, y estos a su vez están divididos, los protestantes o reformados, en muchas denominaciones, sectas e iglesias, pentecostales, bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, iglesia de Cristo, iglesia de Dios, asambleas de Dios, tantos otros. ¿De dónde salieron? En nuestra próxima lección vamos a ver un poquito la historia de la iglesia, tal cual como la presenta la palabra de Dios y la profecía sobre las divisiones que vendrían. Por ahora hemos aprendido que la iglesia verdadera tiene como cabeza a Cristo. La roca sobre la cual la iglesia se edifica es Cristo Jesús. La doctrina de los apóstoles y los profetas que el Señor estableció y los líderes que Él puso en su iglesia. La iglesia se caracteriza porque guardaría los mandamientos de Dios. Y Cristo dice en San Juan, capítulo 13 y versículo 15, la pregunta número 6 de nuestra lección. San Juan, capítulo 13 y versículo 15, porque es ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. La iglesia verdadera sigue el ejemplo de Cristo Jesús y su norma y su conducta
Miren las dos características del pueblo verdadero de Dios en el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12 dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amigo, dos características vitales. Los santos, el pueblo de Dios, serán aquellos que guardan todos los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, la fe que Cristo enseñó, la doctrina que Él enseñó que se guardara. Él dijo: id, predicad el evangelio, doctrinad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. La iglesia de Cristo sigue el ejemplo de Cristo, guarda lo que Cristo guardó, guarda lo que Cristo mandó, tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos de Dios. Vamos a identificar esa iglesia verdadera en nuestra segunda parte de la lección 14. Por hoy, pidámosle al Señor que nos dé la humildad para entender su verdad. Hemos dicho algunas cosas muy fuertes en este día. No las dije yo, las leí de la palabra de Dios. Y yo sé que tú prefieres, aunque te duele, saber la verdad que seguir en tinieblas, engañado. Cuando se le arranca una venda de los ojos a alguien, siente dolor, no tanto por la venda, sino por la luz que hiere. Y así la verdad puede herir, pero es mejor andar en luz que en tiniebla. Pidámosle al Señor que nos haga hijos de luz. Oremos juntos. Amante Dios, gracias porque hemos aprendido en esta hora que tú tienes una iglesia en esta tierra. La iglesia del Dios vivo, que es columna y defensa de la verdad. Entendemos, Señor, que tu iglesia ha sido infiltrada. Estaba escrito en tu palabra, tú lo dijiste. Tus apóstoles nos amonestaron que vendrían falsos maestros que enseñarían el error y muchos serían engañados. Gracias porque tú nos has dado tu palabra para no ser engañados. Ayúdanos a seguirte a ti, a obedecerte tan solo a ti y a seguir lo que tu palabra nos enseña. Bendice a cada persona que en esta hora ha tomado la decisión de obedecer tan solo a Cristo y de usar como única base tu santa palabra. Gracias por enseñarnos tu verdad. Llévanos con bien y que tu Espíritu Santo confirme en nuestros corazones tu santa verdad. Lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén.